¿Cómo hablar en futuro? Por ejemplo, tú vas a comer, no vas a comer. ¿Vas a comer? ¿No vas a comer? En el video pasado lo vimos con will, esta vez lo veremos usando going to, la otra forma de hablar en futuro. Primero en positivo, por ejemplo, yo voy a jugar. Tenemos dos formas, primero la larga y la segunda con contracción. Y primero tendríamos que poner el pronombre personal con su verbo to be, luego going to y por último el verbo play. Y sería I am going to play. Y la segunda forma, la versión corta con contracción del verbo to be. O sea, I'm going to play. Ahora, para el negativo, por ejemplo, no voy a comer, la primera versión, la larga, sería el pronombre con su verbo to be, I am, luego not, going to, y por último el verbo eat. Y sería I am not going to eat. Y la segunda forma es la contracción solamente del verbo to be, I'm not going to eat. Ahora, para pregunta positiva es muy fácil, solamente tomen el futuro positivo y inviertan el orden del verbo to be con el pronombre personal. Por ejemplo, tú vas a jugar, primero ponemos el verbo to be, are, luego el pronombre personal you, luego going to, y por último el verbo play. Y sería are you going to play? Ahora, por ejemplo, para pregunta negativa como no vas a jugar, la primera versión, la larga, es primero poner el verbo to be, are, luego el pronombre personal you, luego not going to play. Y para la segunda versión con contracción, primero ponemos el verbo to be con el negativo, o sea, aren't, luego el pronombre personal you, luego going to play. Aquí le dejo la tabla con todos los pronombres personales con su verbo to be y las contracciones. Ya saben que donde ustedes vean juntos el pronombre personal con su verbo to be pueden hacer estas contracciones, o sea, la versión corta. Aquí les dejo las versiones cortas con contracción de los negativos. Por ejemplo, solamente el primero, I am not, se dice I'm not. De ahí los siguientes, por ejemplo, are not es aren't, is not es isn't. Ok, y por último, una pequeña excepción. Por ejemplo, no voy a comer cuando usamos en pregunta negativa el pronombre personal I. La versión corta sería I am not going to eat. Normal, pero la versión larga se usa aren't, solamente por este tipo de conjugación. Aren't I going to eat? Ahora, una última cosa. Going to se puede reemplazar por gonna, es como su contracción, pero gonna solamente se usa en el inglés hablado. Escrito nunca lo debes decir, solamente hablado puedes decir gonna. Sígueme para más inglés.